Buenos días, mi nombre es Juliana Trujillo Gómez, yo soy médica pediatra egresada de la Universidad de Antioquia y con una subespecialidad en neurología pediátrica también de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo en el Hospital General de Medellín. Vamos a hablar un poquito entonces de este tema tan chévere que son los trastornos del lenguaje. El lenguaje realmente es un concepto muy amplio, va mucho más allá de que un niño o una persona hable o no hable. Hay que tener presente que el lenguaje se desarrolla desde que el niño nace, ¿cierto? El lenguaje. Y digamos que se consolida con todas las bases que se necesitan para expresarse y recibir, digamos que está bien desarrollado alrededor de los 5, 6 años. Es importante también tener presente que el lenguaje actúa como un factor regulador de la conducta, como dice acá en la diapositiva. Lo que puede pasar a veces con los niños que tienen problema del lenguaje es que de manera secundaria su comportamiento puede empeorar porque precisamente no tienen como esa forma, digamos, de que ese cerebro les regule por medio del lenguaje el comportamiento. Y hay una cosa clave acá y es que el lenguaje es el mejor marcador del desarrollo intelectual y eso lo podemos ver desde los primeros años. Es decir, un niño que no hable no necesariamente va a tener un problema cognitivo o intelectual, pero es como un buen indicio, o sea, inicial. O sea, una de las cosas que vamos a ver que hay que tener presente, cuando un niño tiene muchos problemas del lenguaje, especialmente tanto expresivos como receptivos, tendríamos que entrar a mirar si de pronto pudiera ser el indicio de una alteración intelectual. Entonces, en general se dice que más o menos el 5 a 8% de los niños en edad preescolar tienen algún problema del lenguaje, ¿cierto? Pero cuando estos niños llegan a la edad escolar, es decir, después de los 5 o 6 años, esto se reduce a un 2 o 3%, que realmente no es un número despreciable, es un número importante y que se puede relacionar también realmente con estos trastornos ya específicos del aprendizaje que vemos en los colegios, con los problemas de lectura y lectoescritura. Es importante tener en cuenta que la habilidad para aprender un lenguaje es innato, o sea, todos nacemos con la capacidad de aprender un lenguaje, pero la exposición ambiental es fundamental, ¿cierto? O sea, de ahí se deriva que estos niños que están poco expuestos a un ambiente donde estén con una exposición ambiental a un lenguaje, digamos, continuo, pueden tener más problemas precisamente en el desarrollo de este mismo. Y otro ejemplo acá, claro, es esos ciertos fonemas que se van a desarrollar o no según si se están escuchando. Y eso lo vemos por ejemplo, los niños que nacen en Japón van a poder, nacen también con la capacidad de decir muchos fonemas, pero como hay ciertos fonemas que ellos no van a estar escuchando los primeros meses porque no es algo innato a ese lenguaje de ellos, a ese idioma, lo van a ir perdiendo. Entonces, para el desarrollo del lenguaje tenemos unos factores genéticos y unos factores ambientales, cada uno con un peso importante. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para tener trastornos del lenguaje? Pues antecedentes familiares, eso va a ser pues importante. Si en la familia ha habido personas con problemas del lenguaje en los primeros años de vida, ese niño va a tener más riesgo de tenerlos también. Pues de alguna manera se dice que los hombres pueden tener un poco más de problema con el lenguaje que las mujeres, los niños que nacieron prematuros o con bajo peso, y otros como el bajo nivel socioeconómico, más relacionándose con lo que decíamos ahora, con la menor exposición y enfermedades concurrentes, ¿cierto? O sea, los niños que están todo el tiempo hospitalizándose o con enfermedades o con otitis continuas, pues van a estar afectando algún proceso de esto, de la recepción o la expresión del lenguaje. ¿Listo? Entonces, grandemente el lenguaje lo podemos dividir en dos categorías, digamos, que son el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo, ¿cierto? Cada uno es diferente, pero cada uno es supremamente importante. El expresivo es cómo se comunica el niño. Eso es lo que a veces más llamativo nos parece. Es que el niño no habla, es que el niño casi no se le entiende. Listo, es una parte del lenguaje. Pero tenemos la otra, el lenguaje receptivo, o sea, cómo responde el niño a la comunicación. Entonces, siempre que yo como médico
o como profesional de la salud me enfrento a un niño con un trastorno del lenguaje, tengo que mirar cuál de los dos está más afectado, si es más uno que otro o si son los dos. Y grandemente podemos decir que el niño que solamente tiene alteración del lenguaje expresivo, pero la parte receptiva está completamente conservada, digamos que de alguna manera va a ser menos grave que el que tiene ambas esferas alteradas. El lenguaje expresivo también a su vez se divide, ¿cierto? Entonces, claro, lo más común es que sea el niño, pues, las palabras es lo que se nos hace más evidente, pero hay muchas formas del lenguaje expresivo. De la comunicación oral, como les decía, es una de ellas, pero tenemos las otras. La comunicación por medio de los gestos, ¿cierto? O sea, el gesto de decir adiós, de decir hola, de decir chito, todo eso que hacemos con las manos, comunicación por medio de pinturas, de dibujos, expresiones faciales, esa capacidad de hacer mala cara cuando no me gusta algo, de sonreír, de hacer el puchero cuando está triste. Esas son formas de expresarse. Nuevamente, el niño que no ha logrado hablar o que no ha tenido adquisición adecuada del lenguaje oral, pero tiene completamente conservadas todas estas otras formas del lenguaje expresivo y receptivo, pues también va a ser menos grave a nuevamente el niño que no habla, pero que tiene muy pocas expresiones faciales, tiene muy pocas expresiones de gestos o signos manuales. Y también digamos que este lenguaje expresivo se divide en dos etapas, ¿cierto? Que es la etapa prelingüística y ya la etapa lingüística como tal. Entonces, la primera etapa es el primer año de vida, ¿cierto? Entonces, ese niño que no habla se comunica de algunas maneras, claro. Los primeros meses, ¿cómo se comunica ese niño? Pues primero es el llanto, ¿cierto? O sea, el llanto es la única forma que ese bebé tiene de decir que algo le gusta, que algo no le gusta, que algo le incomoda. Por eso para nosotros desde la pediatría esa irritabilidad o ese llanto es como un signo importante, ¿cierto? O sea, y eso pues las mamás lo tienen también muy claro. Esa sonrisita social, ¿cierto? Esa sonrisa que empiezan los niños a los 2, 3 mesecitos, es una forma también de ellos comunicarse con esa mamá, con ese adulto que los está cuidando. Después empiezan como otra forma que es como con las vocales, empiezan a decir diferentes tipos de vocales, a hacer ruido con el sonajero y ya después esas vocales los van uniendo con alguna letra, está ese balbuceo, ba, o la leo, la, ¿cierto? Alrededor de los 6, 8 meses más o menos y luego cuando uno dice está alegando, ¿cierto? Que es como ese balbuceo, que en inglés lo llaman balbuceo canónico. Entonces miren que antes de que el niño diga propiamente una palabra entendible, hay muchas formas en que el niño se empieza a expresar. Y ya la etapa lingüística se da a partir del primer año de vida, que acá hay como un esquema, pues como una memotecnia para uno más o menos tener presente cuáles son los hitos que vamos a tener. Grandemente menciono algunos. Entonces, al año de vida sabemos que el niño usualmente ya sabe decir una palabrita y responde a un comando. Eso lo pueden hacer desde un poco antes, pero al año más o menos, ¿cierto? O sea, una palabra y puedes decir... responder al nombre o a entregar una cosa que se le pide, son capaces de señalar con el dedo índice, empiezan a hacer ya juego simbólico, a los 18 meses ya empiezan ya son más frases y ya intentan de pronto unir una palabra, pues dos palabras en algún momento, muchos gestos, ¿cierto? Entonces puede que el lenguaje verbal todavía no sea muy entendible ni muy rico, pero muchos gestos señalan alguna parte del cuerpo. A los 2 años dicen más o menos uno ya debe tener bastantes palabras, algunos dicen que 50, 200, debe estar ya más desarrollado y juntan dos palabras también, ¿cierto? Y empiezan a entender como unas órdenes un poquito más complejas. A los 3 años dicen ya unas frases más estructuradas, entienden órdenes más claras y son capaces de decir el nombre, la edad, el sexo. Y a los 4 años ese lenguaje tiene que ser, digamos, 100% inteligible, o sea, se le debe poder entender muy bien a ese niño y empieza ya a hacer esa distinción entre lo que es el tiempo pasado, sabe hacer el tiempo plural, usar los pronombres. Y a los 5 años ya incluso pueden hablar del futuro y pueden tener ya un lenguaje mucho más, muchísimo más estructurado, contar historias o como lo que se dice una narrativa más extensa. A los 3, 4 años, como decíamos ahora, entonces
te dice que más o menos el 75% del lenguaje se les debe entender. Hay algunos sonidos que se entienden menos, ¿cierto? Y que se van a entender más o menos ya más claro hacia los 6 o 8 años, como la L, la R, la S. Pero en general se debe entender una parte muy importante de lo que el niño habla entre los 3 o 4 años, y como les decía, a los 4 años uno espera que el lenguaje sea totalmente inteligible. Sin embargo, esto nunca se puede olvidar en neuropediatría, ¿cierto? Hay variabilidad amplia en el rango de normalidad, ¿cierto? Nosotros tenemos unas edades donde, donde sabemos que se deben adquirir ciertos hitos, porque eso se ha estudiado en poblaciones grandes, sanas, pero en medio de la misma normalidad vamos a tener unos rangos precisamente, ¿cierto? Unos rangos de normalidad. Entonces, no es necesariamente cierto siempre que comparemos dos niños de la misma edad, o sea, obvio sí nos sirve alguna referencia, pero no siempre va a ser tan preciso, porque podemos estar ante una variante, digamos, de la normalidad. Y en medio de esas variantes de la normalidad, cuando dice, listo, esto puede que esté demorando como normal, pero hay unas edades que uno dice, no, es que ya esto no puede ser variante de la normalidad, ya cuando llega a esta edad y no ha hecho esto, sí es que más nos debe preocupar. Entonces, desde el área que estemos, en el colegio, guardería, en la casa, cuando estemos en contacto con niños, son una de las edades que debemos tener como presentes. Entonces, entre los primeros mesecitos, 3, 4 meses de vida, si el niño se comunica por el llanto y luego por la sonrisa social, nos debe de pronto llamar la atención ese niño que tenga un llanto raro, un llanto muy agudo, un llanto muy débil, o que no tenga ningún tipo de esa sonrisa social que hacen tan bonitos los niños los primeros meses. Entre los 6 y 9 meses que no haya nada de balbuceo, ¿cierto? Nada, ningún sonido que se logre hacer. De los 9 a 12 meses que no tenga ninguna sílaba, o que al año de vida no responda el nombre, ¿cierto? Decíamos, esto lo pueden adquirir desde más o menos 9 o 10 meses, pero no dice que a los 12 meses realmente sería bastante llamativo que no respondan todavía el nombre. Que a los 15 meses no señale, a los 18 meses no sea capaz de seguir algunas órdenes simples. Nuevamente les digo, estamos desde antes lo deben hacer, pero como el límite que uno les da más o menos para hacerlo. Ausencia de palabras simples a los 2 años, ¿cierto? O sea, recuerden que decíamos que al año ya deben empezar a hacerlo, pero hasta un límite hasta los 2 años, ¿cierto? Aunque puede ser, algunos dicen preocuparse un poco antes, pero grande, grande, hasta los 2 años. No significa que nunca hagamos nada antes de esa edad, eso es muy importante, ¿cierto? Vamos a ver que la detección temprana es supremamente importante. Ausencia de frases sencillas a los 3 años. Y esto es fundamental y lo deben tener presente siempre todas las personas que trabajemos con niños. Siempre que haya una regresión en logros ya adquiridos, eso va a ser un signo de alarma. Es que mi niño de 2 años ya decía 20 palabras, ya entendía cositas que yo le decía, y desde hace un mes ya no me dice sino una o dos palabras, o ya parece sordo cuando yo le estoy hablando. Eso nunca va a ser normal, siempre va a ser un motivo por el que deba tener una evaluación especializada. Hay un término acá que no voy pues como a profundizar mucho, pero es la atención conjunta, que es un término que tenemos presente para hacer para tener una sospecha de una de las patologías que se asocia a veces a los problemas del lenguaje, que es el trastorno del espectro autista. La atención conjunta es precisamente eso, es como esa atención que el niño pretende del adulto que está con él, para los objetos que le llaman la atención, ¿cierto? Entonces, ese intercalar, ese contacto visual entre el juguete y la cara o los ojos de la mamá o del cuidador, ese señalar algo que le guste, esa es una habilidad que también está dentro de esa adquisición, de esa parte del lenguaje, de esa adquisición cognitiva, que nos va a ser un salto gigante, digamos, para las siguientes habilidades que el niño va a adquirir. Y cuando no la tenemos, va a ser un signo de alarma importante. Pero entonces, listo, ya tenemos como la parte de la normalidad, pero entonces, ¿qué puede causar problemas del lenguaje? O sea, porque sabemos que es un trastorno bastante frecuente. Entonces, uno dice que el lenguaje se puede afectar de manera primaria o secundaria. O sea, primaria es cuando solamente digamos que el lenguaje está afectadito, ¿cierto? O sea, y de manera solita. Pero también puede ser de manera secundaria, ¿cierto? O sea, es decir, secundario a algo, a un autismo,
a una discapacidad intelectual, que discapacidad intelectual es lo que antes llamábamos retraso mental, pero ya definitivamente el nombre se cambió por discapacidad intelectual. Puede ser secundaria una hipoacusia, es decir, un problema para oír. Y esto es supremamente importante. La detección e intervención temprana son fundamentales. Siempre, muchas veces, antes y todavía se ve como eso de no, es que esperemos. No, es que los niños se demoran más que las niñas. No, es que tranquilo, mira que es que igual se le entiende lo que dice. A ver, muchas veces, como decíamos, puede ser una variante de la normalidad porque van a haber rangos, pero esos niños que se están saliendo de esas edades que ya dijimos deben tener una evaluación por especialista, ¿cierto? Inicialmente puede ser el pediatra realmente y ya si el pediatra lo considera lo deriva, pero siempre deben ser evaluados, aunque sea por pediatría, cuando se salen de esos hitos y ya desde la atención médica vamos a definir qué tanto hay que hacer estudios o algunas veces sencillamente lo que hacemos es intervenciones, ya sea cuando vemos que en la familia hay algo que está faltando de interacción, de comunicación, o si fonoaudiología, que es esa parte que nos especialista, que nos va a ayudar con el desarrollo del lenguaje. Entonces, muchas veces o son variantes de la normalidad o puede que sea un poco más, digamos que se está saliendo de la normalidad, que no nos preocupa mucho, pero preferimos que igual haya intervención temprana o ese niño que ya definitivamente se está atrasando mucho y que a medida que yo le hago un proceso diagnóstico, intervengo. Entonces, eso de esperemos hasta los 3 o 4 años, eso ya está, definitivamente no se recomienda. Hay que detectar e intervenir tempranamente. Entonces, los trastornos del lenguaje, grandemente uno los puede clasificar en tres, o sea, lo que uno ve en la práctica, pues, que es primero el niño que se demora en hablar, ¿cierto? Que eso es muy común. O está el niño que deja de hablar o el niño que habla mal. Son como las tres cosas grandes. El niño que se demora en hablar, ¿cierto? O sea, ese niño que está demorando en hablar, que ya tiene 2 añitos, 2 años y medio, todavía no, doctora, es que solo dice como 2, 3 palabritas. Qué puede estar pasando? Pues miren que tenemos como un universo de cosas que pueden estar pasando. Una puede ser un retraso simple del lenguaje o un retraso simple del habla, que en algunas partes lo clasifican como dos cosas diferentes, pero digamos grandemente un retraso simple del lenguaje, que muchas veces vamos a tener ese, ¿cierto? Ese niño que lo único que tiene es un problema de la expresión verbal, pero que todos los otros hitos están normales, ¿cierto? Otro es un trastorno específico del lenguaje, es decir, acá ya también o sea, solamente diríamos que se afecta el lenguaje, pero de una manera más grave, ¿cierto? O sea, antes no solamente es el niño que empieza a hablar tarde, como en este primer grupo, sino que fuera de que habla tarde le es muy difícil, ¿cierto? La vocalización, la unión de fonemas, y usualmente se afecta tanto la parte expresiva como la parte receptiva. ¿Qué más puede estar pasando con el niño que se demora en hablar? Que sea en el contexto de un trastorno del espectro autista, ¿cierto? Esto siempre un niño que esté demorando en hablar, tenemos que tener la chispita ahí encendida para lograr detectar esto, ¿cierto? O puede que sea en el contexto de una discapacidad intelectual, que en un niño pequeño, en un niño preescolar, antes de los 5 años, es difícil de hacer el diagnóstico, pero a veces podemos tener algunos indicios y ese problema, trastorno del lenguaje, nos puede estar indicando eso. O puede ser en el contexto de una hipoacusia, ese niño que no escucha bien. Por eso ustedes lo han visto, o si no lo saben, pues se los cuento. Todos los niños con un trastorno en el lenguaje, ese que se está demorando en hablar, deben tener pruebas auditivas. Privación ambiental extrema, decíamos que el lenguaje se desarrolla por parte genética, por parte ambiental. Ese niño que está con una privación muy importante alrededor se va a demorar en hablar. Y hay otros que se han referido que también demoran más en hablar un poco, que es la gemelaridad o el bilingüismo. Esto puede dar pues mucho para hablar, pero vamos a dejarlo hasta ahí. O tenemos el otro caso, el niño que deja de hablar. Les decía el caso de un niño que ya estaba hablando y de un momento a otro dejó de hablar o se devolvió mucho. Pues esto usualmente va a ser preocupante, ¿cierto? O sea, usualmente ese niño siempre vamos a tener que hacerles evaluaciones más extensivas. Digamos que hay grandemente dos causas que uno podría decir no tan graves, de pronto ese niño no tan graves, pero no significa que no sea importante detectar que es ese niño con algo emocional muy grande alrededor,
o se le murió la abuela, la mascota, el cambio de casa. Bueno, sí, siempre sabemos que estas cosas en los niños se pueden manifestar de alguna manera, pero puede ser fácil de detectar por el solo interrogatorio. O el mutismo selectivo, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito de esto, pero de resto, usualmente son cosas graves, ¿cierto? Entonces, podemos ser un niño afásico. ¿Qué es una afasia? Es ese niño que tiene problemas del lenguaje de manera adquirida, ese niño que tuvo un trauma de la cabeza, una meningitis, un derrame, y que después de eso fue que dejó de hablar. Eso puede pasar, ¿cierto? Podemos tener un mutismo selectivo, como les digo. Puede ser un trastorno del espectro autista, ¿cierto? Súper importante. O sea, eso tiene un nombre que es la regresión autista. Ese niño que deja de hablar de un momento a otro, se devuelve mucho, puede ser un espectro autista. Un síndrome de Rett, que es un trastorno más de niñas y que es una especie de autismo también, pero con algunas particularidades, o otras enfermedades que acá no voy a profundizar, pero que puede ser algún tipo de epilepsia. Por eso esos niños que dejan de hablar, si definitivamente no hay nada ambiental o algo mejor que me lo explique, van a necesitar estudios. Fuera de pruebas auditivas, usualmente electroencefalogramas. Y tenemos el otro grupo, que es el niño que habla mal, ¿cierto? O sea, decimos que, porque puede un niño puede que no se le entienda por muchas cosas. De manera normal, un niño puede tener algunas dislalias los primeros 5 años. Acá tenemos la dislalia, entonces que cambia una letra por otra. Entonces no dice Coca-Cola, sino Totatola, no dice carro, sino que dice calo. Pueden ser normales, pueden ser no, son normales hasta los 4 o 5 años, pero el que le persiste más allá, pues decimos que es una dislalia que ya requiere más intervención. Puede ser por una disartria, o sea, ese que habla como borrachito, y esos son problemas del lenguaje más de origen neurológico. El caso más común son los niños con parálisis cerebral, o sea, ese niño que tanto la parte motora de los bracitos y piernas se altera y al mismo tiempo la parte motora, los músculos que nos ayudan a hablar. Esos niños son disártricos. Puede ser el niño que es tartamudo, que el nombre médico bonito es disfemia. Puede haber una parte de una tartamudez fisiológica en algún rango de edad alrededor de los 2, 3 años, pero después, si se persiste más, podemos hablar de disfemia o tartamudez. La disglosia, que es de niño que habla mal porque tiene algo estructural, ¿cierto? O un paladar hendido, un problema grande en la dentadura, en el paladar, en la lengua. Y los trastornos de la prosodia, que son los trastornos de la entonación. Entonces, ese niño que habla con acento mexicano, un niño que es más paisa que paisa y habla con acento mexicano, por ejemplo, ¿cierto? Eh, es como uno de los ejemplos más claros que a veces vemos. Esos son los trastornos de las cosas que podemos ver en el niño que habla mal. Y a partir de cada una, pues ya uno se para y va haciendo un enfoque. Por ejemplo, algunas veces los trastornos de la prosodia los podemos ver en el contexto de autismo, ¿cierto? O de ciertos autismos, de ciertas clasificaciones del autismo. No voy acá a profundizar tampoco en miras del tiempo, pero recordar que el trastorno del espectro autista es un espectro en el cual vemos 3 áreas grandemente alteradas: la comunicación, la socialización y la parte de las conductas y estereotipias. Y precisamente por ser un espectro, entonces en el autismo el lenguaje puede verse alterado de muchas maneras. Entonces el autismo más típico que uno ve es el de las películas, el niño que no habla, que grita, que se golpea, pero hay que quitarnos esa idea, porque ese solo es uno de los grupitos de niños con autismo. Hay muchos otros que pueden tener un trastorno de la comunicación de cualquier otra manera. Entonces, como les decía, hay unos que no hablan nada, pero hay unos que hablan perfecto, pero tienen ese problema en la prosodia, por ejemplo, o en el entendimiento de los chistes, de los sarcasmos. Entonces, vamos a tener un espectro grande en los diferentes grados de gravedad del autismo. Listo. Pero en el autismo, como les digo, entonces también se van a afectar de alguna manera, grande o menor, la socialización y la parte de las conductas. Listo. Dejamos ya ahí el autismo y pasamos a la otra patología que les decía, que es el mutismo selectivo, ¿cierto? Es ese niño que básicamente se niega a hablar en determinadas situaciones, o sea, o de un momento a otro, no dice ni media palabra, sola, pero, doctora, pero al hermanito sí le habla, pero la llevó allí al colegio y no quiere hablar, o a mí no me quiere hablar. El niño que no habla absolutamente nada, pero en determinado contexto, ¿cierto?
es relativamente frecuente y usualmente es como en el contexto de trastornos de ansiedad subyacentes. ¿Listo? El retraso simple del lenguaje, lo que les decía entonces, que es una de las causas más comunes de ese niño que se está demorando en hablar, que acá de pronto más común sería decir el retraso simple del habla, que es esos niños que tienen una cronología que se retrasan, es decir, que no dice la primera palabra al año, sino a los 18 o 20 meses, no junta palabras a los 2 años, sino a los 2 años y medio o hasta los 3, pero lo adquiere todo, pero más tardío, pero entiende perfecto y la parte no verbal también está perfecta, ¿cierto? Entonces, estos niños, pues, como vemos por la definición, pues el diagnóstico, claro, solo se puede hacer de pronto algunos años, pero al principio, obviamente, uno si tiene perfecta la comprensión, perfecto los gestos y la comunicación no verbal y no hay nada del examen que me preocupe, podríamos hablar que estamos al frente de esto. Sin embargo, cada vez se sabe más que estos niños pueden evolucionar después algunos problemas del aprendizaje, como los problemas para la lectura, o sea, las dislexias, o para la escritura, o sea, las disgrafias. Entonces, ese niño que habla tardíamente, para los niños, que los hablantes tardíos a los 2 años, niño que a los 2 años no habla, se dice que hasta el 80% van a adquirir un buen lenguaje, ¿cierto? O sea, miren que la mayoría van a tener un buen lenguaje, esos que tienen todo lo otro normal. Pero algunos van a evolucionar otras cosas. Entonces, miren que ese niño que habló tarde no es tampoco para uno, no, tranquila, habló tarde. No, niños, hay que tener de pronto más pilas, más sensibilidad desde la guardería, el colegio, la casa, para mirar que listo, habló tarde, pero allá a los 3 o 4 años habla, digamos que atrapó, pero ojo que ese niño puede tener un poco de más riesgo de algunos problemas de aprendizaje. Entonces, los decía, este enfoque de wait and see o espera y vea, eso se ha abandonado, ¿cierto? Por un lado, por lo que les digo, porque las intervenciones tempranas son fundamentales y porque muchos de estos niños pueden terminar después en algunas dificultades diferentes. ¿Listo? Y otro pues trastorno de los lenguajes que les mencioné ahora es el trastorno específico del lenguaje. Entonces, de niño que solo está afectado el lenguaje, pero ya de una manera muy grave, ¿cierto? O sea, que fuera de que lo adquiere más tardíamente, les es muy difícil la sintaxis, pronunciar los fonemas, invierten el orden, hacer la estructura de esa frase. Entonces, y muchas veces se afecta también la parte receptiva. Miren que esto es diferente al otro, que se demora y ya no. Entonces, estos niños sí que más necesitan un apoyo muy claro y constante por fonoaudiología. Y no siempre va a tener un tan buen pronóstico, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me llega este niño con trastorno del lenguaje, solo les cuento yo qué voy a hacer. Pues miro muy bien todo el neurodesarrollo, si solo es el lenguaje o si también hay más cosas alteradas para mirar si solo el lenguaje o es un autismo o es una consecuencia de una enfermedad neurológica previa. Miro los antecedentes familiares, hago un buen examen físico para mirar si hay alguna enfermedad genética que me lo pueda estar llevando para allá. Y cómo examino al niño mucho es con la interacción, ese juego con él, esa conversación con él, ver qué hace cuando llega al consultorio, cómo se comporta. Esa es la forma que nosotros tenemos. Entonces, lo que hacemos, lo que les decía, mirar si es un trastorno aislado o se acompaña de afectación de otras áreas, ¿cierto? Mirar si solo es el lenguaje expresivo o también el receptivo. Mirar si ha habido regresión en algo del lenguaje o en otras esferas, interrogar muy bien, hacer un buen examen físico para mirar si estamos frente a una enfermedad neurológica que de manera secundaria me afecte el lenguaje o estamos al frente de un trastorno del espectro autista o si solamente, nuevamente repito, estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Listo. Entonces, ¿qué exámenes hacemos? No siempre vamos a requerir exámenes, pero los exámenes de la audición casi siempre los hacemos, especialmente en un niño que se está demorando en hablar, ¿cierto? O sea, porque uno diría, no, pero es que yo estoy segura que el niño me escucha. Lo que pasa es que, listo, sí, puede que no haya una hipoacusia total, pues, o una sordera total, por decirlo de alguna manera. Pero digamos que las hipoacusias se dividen según los decibeles que ese niño sea capaz de escuchar. Entonces, si tiene una hipoacusia leve, puede que ese niño me escucha, pero digamos que distorsiona el mensaje que le está llegando y esa sea la causa por la cual él no sea capaz. Entonces, por eso es listo, aunque la mamá tenga la percepción de que el niño sí escucha, va a ser importante esas pruebas de audición
porque pues estamos hablando pues, que podemos tener hipoacusias leves o moderadas que van a ser más difíciles de detectar solo por ese método de que el niño responde cuando yo lo llamo, ¿cierto? Algunas veces vamos a necesitar electroencefalogramas cuando sospecho ya patologías o enfermedades neurológicas de base, o ese niño que de un momento a otro dejó de hablar, que les decía que una de las causas puede ser algún tipo de epilepsia. Y ya en casos muy seleccionados, muy específicos, ya si sospecho otras enfermedades, vamos a requerir otros exámenes. ¿Listo? Entonces miren que básicamente el diagnóstico es muy clínico. Y tempranamente se debe hacer remisión a fonoaudiología cuando consideramos que lo requiere, ¿cierto? Muy temprano, no esperar hasta los 3, 4, 5 años, porque estamos perdiendo un espacio de tiempo muy grande. Y cuando vaya a ser necesario, pues ya neurología infantil y otros según el caso, psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, terapia física u otorrinolaringología. Pues el manejo de los niños con problemas del lenguaje lo hacen básicamente o especialmente los terapeutas del lenguaje, que son los fonoaudiólogos, ¿cierto? Hay algunos fonoaudiólogos que incluso se especializan más pues, en la parte del lenguaje. Si vemos que con el lenguaje tiene alguna comorbilidad, es decir, se acompaña de algo más, pues, es decir, de una epilepsia o de alguna otra enfermedad concomitante, pues hay que tratarla también. Y el manejo, pues, también va a ser muy multidisciplinario. La familia tiene un papel supremamente importante, ¿cierto? Eso no nos vamos a cansar de decirlo, ¿cierto? No, o sea, quienes trabajamos con niños tenemos que incentivar mucho esto, ¿cierto? O sea, esa interacción humana, persona a persona, y en lo posible las ayudas tipo celulares, tabletas, televisores, que se usen de una manera muy cuidadosa y muy restrictiva los primeros años de vida, ¿cierto? Eso es otro tema aparte, pero no son buenos apoyos para desarrollo del lenguaje, para desarrollo intelectual, para desarrollo emocional, solo en algunos casos específicos y con acompañamiento de la familia. Lo mejor es el acompañamiento presencial por la persona, pues por la familiar, por la mamá, el papá, el profesor, ¿cierto? Entonces incentivar mucho el contar historias, hacer juegos de palabras, la lectura de ese cuento al final de la noche o antes de dormir, la construcción de historias conjuntas, los libros con dibujos, construir vocabularios y palabras juntas, inventar historias, como les decía, todas estas actividades fuera del beneficio que tiene ese vínculo emocional, nos va a ser de una ayuda invaluable para ese desarrollo del lenguaje de este niño, favorecer incentivar para que ese niño nos cuente, cómo le fue en la guardería, cómo le fue con el primito, ¿cierto? Pero pues muchas veces llega el papá cansado, se encierra o la mamá le sirve la comida, y no tienen como esa posibilidad de contacto y esto es absolutamente fundamental. ¿Cuál es el pronóstico? Esto ya también es algo grande, pero recordar el niño que llega a los 5 años con un problema de lenguaje importante va a ser más difícil una recuperación posterior y tienen más predisposición a problemas sociales y de atención. Como les decía, tienen mejor pronóstico los problemas del lenguaje expresivo a los que son del receptivo. O sea, el niño que tiene más problemas para comprender lo que se le dice, le puede ir menos bien que el que solamente es expresivo. Y algunos niños que tienen problemas de lenguaje inicialmente pueden evolucionar después a problemas del aprendizaje u otros problemas del lenguaje, digamos, no tan notorios, pero que sí pueden tener influencia o afectar el desempeño escolar, ¿cierto? Son niños que no son muy fluidos para hablar, que tienen un vocabulario muy restringido. Listo, ese era el tema que tenía para hoy. Espero pues como haber dejado las principales cosas de trastornos del lenguaje claras. Si bien este es un tema absolutamente amplio, muchas gracias.